hay mucha gente que, hermanos, quiere cambiar, quiere ser diferente y pues a veces dice, bueno, yo quiero cambiar, pero ¿qué es lo que debo de hacer para cambiar? Quiere una respuesta, y cuando una persona dice es que yo quiero ser diferente, es porque no está contento con la vida que lleva. Entonces, de alguna manera, él busca la forma de resolver su problema. Pero cuando las personas preguntan, a veces como que piensan que uno les va a decir o alguien les va a comentar, mira, pues necesitas tomarte tal medicamento, tal pastilla, o ir a cierto lugar con cierta persona, y esa persona esas personas te van a ayudar y te van a indicar realmente cómo puedes cambiar. Pues la gente por necesidad a veces ha acudido a ciertos lugares, mas sin embargo, hermanos, déjenme decirle que nosotros también somos un grupo de personas que recomendamos a la gente de que hay una forma, que hay una clave muy especial y efectiva, que es la que se necesita para que el hombre cambie. ¿Cuántos dicen amén? Pero para empezar, el hombre tiene que reconocer su condición. O sea, esa es una de las cosas que no debe de pasar por alto. Debe de reconocer su condición. ¿Cuál es la condición en la que se encuentra? O sea, ¿cómo se encuentra delante de Dios? Ese es el punto. ¿Cómo se encuentra delante de Dios? Ahora, ¿por qué? Porque el hombre tiene que ver hacia Dios. Porque si hay una persona a quien puede ayudarlo es solamente el Señor. Aunque haya muchos hombres o muchas instituciones o muchos consejeros para poder orientar al ser humano, yo creo que la persona más segura es ir hacia el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hacia el Señor. Entonces, esta persona tiene que ver al Señor y empezar a considerarse, bueno, ¿cómo estoy delante de Dios? Es importante eso. ¿Cómo estoy delante de Dios realmente? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Debo de corregir algunas cosas? ¿Cómo? ¿O qué voy a hacer? Ahora, ¿por qué razón, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que dirigir la gente hacia Dios? Porque la palabra del Señor trae, hermanos, tiene la clave. La palabra de Dios tiene la forma, la manera exacta cómo el hombre puede cambiar. Y en este caso, para empezar, la Escritura nos hace ver que el ser humano pues se encuentra en problemas con Dios. Y el punto aquí es que el hombre debe reconocer que es pecador. Es una palabra muy fuerte realmente. A nadie le va a gustar que le digan, no, esto es un pecador. ¿A quién le gusta eso? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, hermanos, que el hombre es pecador. Y el hombre tiene que reconocer esa gran verdad, independientemente si le guste o no le guste. La verdad, a mí no me gustaría ofender a la gente, pero realmente, hermanos, uno no lo hace con ese fin de ofender, sino que la misma Escritura está diciendo, Dios a través de su palabra, que el hombre es pecador. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver allá en Romanos capítulo 3, versículo 10, y allí usted va a encontrar la palabra del Señor. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol San Pablo está aclarando aquí, inspirado por el Espíritu Santo, y está diciendo, no hay una persona justa en todo el mundo. ¿Me está escuchando? En todo el mundo no hay una persona justa. Dice, todos somos pecadores. Hay gente que no le gusta que se le diga de esta manera. No quiere que escuchar la palabra pecado. No quiere escuchar esa palabra. Mucho menos que se le diga, oiga, usted está en pecado. No le gusta. Le cambian, hoy en la actualidad le cambian esta expresión. Por ejemplo, me desvié. Por ejemplo, me equivoqué. Por ejemplo, no pensé lo que hice, o no lo pensé bien y me equivoqué.
pero nunca dice he pecado. ¿Me está escuchando? Nunca dice he pecado, pero Dios quiere que el hombre sepa que el hombre es pecador y que todo ser humano es pecador. ¿Cuántos alaban a Cristo? No hay justo ni aún uno, todos. Cuando nos habla de que es pecador, ha errado el blanco, se ha desviado a los propósitos de Dios. O sea, el hombre se ha equivocado, ha cambiado de dirección. Por eso la persona aquí el Señor dice que el hombre no teme a Dios, no hay justo ni aún uno, y que todos han pecado y no hay ni siquiera una persona buena. Entonces el hombre, si el hombre empieza a reconocer que es pecador, va por buen camino. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona dice, es que yo quiero cambiar, pues primero tiene que entender de que él es pecador, que es un pecador. Tiene que reconocer que ha pecado contra Dios, porque Dios así lo está diciendo, y a su nombre. Pero déjenme decirle algo más, que la verdad la palabra nos empieza a enseñar cosas un poquito más a fondo. O sea, las cosas que aquí se nos está presentando, no solamente nos dice que es pecador, sino que también nos aclara Dios que porque es pecador. Y la razón, hermanos, es que el hombre desde que nace, desde que viene al mundo, ya viene en pecado. Así lo dice la Escritura. Nació en pecado el ser humano. Desde el momento que es concebido en su madre, en el vientre de su madre, desde ese momento el hombre, el ser humano, ahí ya está sellado con el pecado. Es por eso, hermano, que esto es muy importante que el hombre lo sepa, porque si no lo entiende, si no lo comprende, entonces realmente no va a poder salir de su situación, de su problema. Vamos a ver allá una cita en Salmo 51, 5. Veamos la palabra del Señor, Salmo 51, 5. Y dice la Escritura: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El salmista está aclarando aquí: en maldad he sido formado, y en pecado, ¿qué dice? Me concibió mi madre. O sea, quiere decir que desde el que empezó allí en el vientre de su madre, el salmista David estaba reconociendo que él había sido formado en pecado. Es por eso que cuando un niño, usted se ha fijado, los niños chiquitos, los que ya empiezan a caminar, usted se da cuenta en las reacciones, cómo se comportan los niños. Ellos no saben de lo que yo estoy hablando. ¿Me está escuchando? Ellos no saben de lo que yo estoy hablando, pero ellos, su reacción natural es negativa a veces. ¿Qué hacen los niños? Reniegan, a veces son egoístas, quitan el juguete a su compañerito, a veces no hacen caso, no le hacen caso a los papás, algo no quieren de sus papás se lo da, pero los niños no quieren. Entonces son reacciones, hermanos. A veces los niños se enojan y un niño no sabe ni lo que está haciendo, pero son reacciones. Esto quiere decir, conforme a la palabra, que es cierto que el niño ya viene con ese sello del pecado. Nació en pecado. Increíblemente. Así que imagínense, conforme va creciendo ese niño, va creciendo, pues hermano, su actitud, su manera de ser es negativa, no es positiva, es rebelión, es en contra del ser humano, es odio, hay tanta maldad. ¿Y todo por qué? Porque el hombre nació en pecado. Todo ser humano nace en pecado. ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? Muy bien. Pero hermanos, vamos a seguir viendo acerca de esto. Por cuanto el hombre nace en pecado, ¿en qué se convierte? Un pecador, desde luego, pero hay algo más que eso. Por lo tanto, el hombre se convirtió en hijo del diablo. Es hijo del diablo, increíble, hermano. Es esto lo que yo estoy diciendo. Y a nadie, son cosas son palabras muy fuertes, pero es una gran verdad. Y no porque el pastor lo diga, sino porque la misma Escritura lo dice. Vamos a ver allí en 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8 dice de la siguiente manera: porque el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. O sea, el que practica el pecado
es del diablo. O sea, la persona, entonces si estamos viendo a través de la palabra que el ser humano, aún desde el vientre de su madre, viene y empieza a desarrollar, empieza a crecer, pues esta persona viene ya con ese sello del pecado, es un pecador. Nunca va a hacer las cosas bien, aunque él quisiera. Dice el apóstol Pablo: yo lo que más aborrezco es lo que vengo a hacer. Lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en su vida, en su cuerpo. ¿Me está escuchando? Entonces, hermanos, hay personas que quisieran portarse lo mejor que se pueda, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y aparte de eso, se convierten en hijos del diablo. Jesucristo dijo: vosotros sois hijos del diablo, vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Esto es hablando a un grupo de religiosos que le trataban de decir al Señor Jesucristo que eran cristianos, o sea, que eran siervos de Dios. Y Jesucristo les dijo: no, por sus acciones yo no veo que sean hijos de Dios, yo lo que veo es que ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo son lo que están haciendo. Si ustedes fueran hijos de Dios, pues obviamente me entenderían. ¿Me está escuchando? Entonces se da cuenta que qué tremenda situación. Las personas no saben lo que yo le estoy diciendo ahorita. Las personas no entienden muchas cosas. Por eso que ellos lo único que dicen: yo quiero cambiar, quiero ser diferente, pero ¿cómo le hago? Bueno, para empezar, Dios está diciendo a través de su palabra que hay manera de arreglar su vida, pero primero tiene que entender algunas cosas que son muy importantes y son muy básicas, para que a través de ese entendimiento la persona pueda reaccionar o pueda hacer algo por su vida. Entonces el hombre nace en pecado y se convierte en hijo del diablo. Y no solamente esto, sino que también los deseos del diablo hace. ¿Me está escuchando? Y vamos a ver una cita allí en Gálatas, cuáles son los deseos del diablo. Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vea la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Mire lo que dice la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Y qué más dice, hermanos? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, si son hijos del diablo, el ser humano que está en pecado se convierte en hijos del diablo, los deseos del diablo hacen. ¿Y cuáles son los deseos? Estos son los deseos del diablo. El diablo los maneja a su antojo. El diablo les dice lo que tienen que hacer. El diablo dirige su vida. Entonces, por eso que a través de la palabra nosotros nos damos cuenta que el diablo tiene mucho que ver en esto. Pero lo más tremendo es esto, hermanos. Yo quiero que entienda una cosa, que en realidad el hombre viene convirtiéndose en una víctima, porque el hombre no sabe. El hombre no entiende. Lo que yo le estoy diciendo no lo sabe. Si no ha escuchado la palabra de Dios, él no lo sabe. Mucha gente dice: yo creo en Dios, pero sí, pero no puede servir a Dios. Mucha gente dice: yo quiero ser diferente, pero no puede cambiar. Y la persona se preocupa porque dice: yo quiero cambiar, pero ¿cómo le hago? Esto quiere decir que ellos, de una manera inconsciente, hermanos, ellos están viviendo esta vida llena de problemas de conducta. ¿Me está escuchando? Y el problema aquí es que el diablo, teniendo conciencia de todo lo que está haciendo, él está manejando al ser humano, y el ser humano, sin darse cuenta, está siendo manejado por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Y a su nombre, y a sus hijos. Vamos a ver capítulo 1 de Romanos. Vamos a seguir viendo las obras del diablo. ¿Cuáles son? Capítulo 1 de Romanos, versículo 29 al 32. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el versículo 29: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. ¿Y qué más dice? Malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. El apóstol Pablo está aquí manifestando las obras del diablo. Y todas estas cosas el hombre las hace. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, esto es lo que practica. Muchas personas dicen, no, y es que yo no hago mal a nadie. Muchas personas dicen, bueno, es que yo realmente yo no siento que esté haciendo algún mal. Y mientras que la Escritura dice que es pecador. Pero hay personas que tratan de hacernos saber de que ellos tienen la razón. Sin embargo, no tienen la razón. Ahora bien, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque aparte de todas estas cosas que son las obras del diablo y que son las cosas que practica el ser humano, ¿sabe qué se viene a convertir su corazón, el corazón del hombre? Engañoso. O sea, se convierte en mentiroso. Es un embustero. El corazón que anda fuera del camino de Dios es lo que hace. Engaña, trata de pasarse de listo, engaña a la gente. Dice la Escritura que engañoso es el corazón y perverso. Vamos a ver Jeremías 17:9, por favor. Jeremías 17:9, y allí nos vamos a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Vea la palabra, hermano, porque es importante. Gloria a Dios. ¿Qué dice en Jeremías 17:9? ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? Alabado sea Cristo. Engañoso es el corazón, ¿qué más dice? Y perverso. ¿Quién lo va a conocer? ¿Sabe una cosa? Que a veces las apariencias engañan. Usted lo sabe eso. Hay gente que usted ha visto, personas que se le acercan, tal vez, a mí me ha pasado. Hay personas que se me han acercado y me felicitan y me dan un apretón de mano y cosas así, y resulta que no me pueden ver. Yo me voy con la idea de que, qué padre, ¿no? Digo yo, qué padre, porque la persona me aprecia. Y cuando después me doy cuenta que no es así. ¿Y sabe qué? Es una mentira. Hay personas que de veras practican mucho la mentira. Hay personas que aparentan una cosa delante de unos y en otras partes son la realidad. ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? Y esto es delicado, hermano. Esto que le estoy diciendo es delicado. Ahora, ¿por qué es delicado? Porque si la persona quiere cambiar, tiene que entender lo que yo le estoy diciendo. Porque si quieren seguir viviendo, hermanos, de una manera equivocada, y ahora fíjense bien, conociendo la palabra, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la palabra y estamos viendo las obras del diablo. Entonces hay personas que practican las obras del diablo porque está en pecado. Pero nosotros que estamos en la iglesia, por ejemplo, y estamos practicando las obras del diablo, y luego aparte de eso todavía hasta mentimos y engañamos y aparentamos una cosa, pero allá afuera somos la realidad y vivimos diferente. ¿Usted cree que eso va a funcionar delante de Dios? De ninguna manera. Yo creo que el hombre tiene que, hermanos, entrar en razón si es que realmente quiere encontrar salida a su situación. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. El hombre tiene que entender, hermano. Si no entiende, o si no escucha, si no realmente no obedece, pues hermanos, a lo que dice la palabra, su vida nunca va a cambiar. Pero si la persona quiere, ay hermano, es que yo quiero cambiar, es que no quiero ser un adicto, es que yo no quiero ser un alcohólico, es que yo no quiero ser una persona tremenda. ¿Me está escuchando acá? ¿Usted me entiende? Entonces ese es el punto. Dice, ok, quiere cambiar, escucha la palabra. Y para empezar, la palabra dice que cuidado con las mentiras, porque si estás practicando la mentira, nunca vas a tener un buen avance, nunca vas a crecer, nunca va a cambiar tu vida, porque la gente de esa manera se va manteniendo. Hay personas que nunca salen de allí, hermanos.